días a todos, a todas, los que están acá, las que están acá y quienes nos están escuchando en sus casas. Hacer una actualización de algunos ejes importantes para comunicar en relación a la situación epidemiológica, a las medidas implementadas. Nosotros venimos informando oportuna y continuamente que son medidas dinámicas, que son medidas que se basan en la evaluación epidemiológica, en la evidencia científica, en la experiencia de otras ciudades, de otros países y, por supuesto, siempre el consenso con expertos locales y con las carteras sanitarias de las distintas jurisdicciones. Nosotros la semana pasada, el último viernes, no el viernes pasado, el viernes anterior, iniciaron la implementación de medidas intensificadas, localizadas en departamentos de alto riesgo, cuyo indicador de riesgo sanitario estaba alto y también se recomendó la implementación de medidas oportunas y de medidas intensificadas y focalizadas en potestad de los gobernadores y las gobernadoras en función de un riesgo epidemiológico intermedio y también la potestad de tomar alguna medida en aquellos lugares donde se identifiquen variantes de preocupación o interés que sabemos son más transmisibles y también han reportado mayor letalidad. Esas medidas entraron en vigencia el viernes y el miércoles se decidió incrementar, intensificar esas medidas, especialmente en el aglomerado urbano más grande de Argentina y uno de los 5 más grandes de Latinoamérica, porque se vio un aceleramiento del número de casos. Se vio que el aumento del número de casos fue exponencial y eso ponía en riesgo concreto la posibilidad de dar de respuesta del sistema de salud. Entonces, independientemente de que las medidas que se implementaron el viernes anterior, vamos a ver el impacto en 7, 10 días de su implementación, la decisión de intensificar esas medidas fue justamente porque en este aglomerado urbano la dinámica de transmisión, la velocidad de transmisión y el riesgo que eso implica se aceleró y es por eso que se tomó esta decisión. Muy importante esa aclaración y muy importante también contar por qué se tuvo en cuenta esto en relación a algo que figura y que consta en el decreto de necesidad de urgencia y hemos intentado explicar permanentemente, y es una gran oportunidad para volver a remarcarlo, que no se trata del riesgo individual de asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan los protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo en un aglomerado urbano con una transmisión comunitaria intensa, con una velocidad de contagios acelerada, donde la movilización de personas implica un riesgo aumentado independientemente de la actividad que se realice y del riesgo individual de esa actividad. Eso significa que necesitamos disminuir la circulación de personas para poder disminuir la transmisión del virus. No se busca con estas medidas intensificadas, focalizadas y transitorias, no se busca que desaparezca el virus o que disminuyan los contactos, porque eso no es viable en este contexto, en esta dinámica, en esta velocidad de transmisión y con estos números de casos. Lo que buscamos es disminuir la velocidad con la que se están presentando los contagios y la velocidad con la que están ingresando las personas a las terapias intensivas. Ese es el objetivo que nosotros estamos teniendo en este momento. Estamos en una situación diferente del año pasado, de la primera ola. Nuestra primera ola fue en un tiempo más prolongado, un número de casos menos importante, y lo que estamos viendo ahora es ese pico que ha hecho que desborden sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Nosotros estamos buscando que se reduzca esa velocidad y ese es el motivo sanitario de esta decisión, que no se contrapone con ningún otro derecho ni lo impide, porque el resto, digamos, las actividades son muy específicas en función de la circulación de las personas. Muy importante decir que esta medida se toma en AMBA, porque es donde se está sucediendo el epicentro de la pandemia
y lo vimos el año pasado y lo vemos en el mundo, los grandes aglomerados de los países son los que luego distribuyen los casos a otras jurisdicciones y a otras provincias. Tomando las decisiones acá y disminuyendo la circulación en el AMBA, estamos protegiendo a los argentinos y las argentinas de otras jurisdicciones, minimizando el riesgo de llegada del virus. Recordamos nuevamente que el DNU vigente le da la potestad a gobernadores, a gobernadoras, a intendentes, a intendentas a poder implementar medidas oportunas en cada uno de sus municipios, de sus provincias, para minimizar la posibilidad que esto suceda. Estamos viendo un aumento en todo el país, pero la realidad es que es a expensas del AMBA y la velocidad de aumento no es la misma en las jurisdicciones que en el AMBA, por eso la oportunidad de control más precoz en las jurisdicciones es también real y es lo que incentivamos a cada persona. Las personas donde vivan, donde su lugar de residencia, es muy importante que puedan evaluar esa situación epidemiológica, que consulten a las autoridades y que sepan cuáles son las medidas en su situación local. El AMBA no es todo el país, así que ese es otro mensaje muy, muy importante. En relación a la vacunación, contarles, lo venimos también comentando en estos últimos días, Argentina ya recibió casi 9 millones de dosis de vacunas, se han distribuido, superamos los 8 millones de dosis distribuidas, 8.047.508 dosis distribuidas, se han aplicado más de 6,5 millones de dosis, de las cuales 5.709.000, 22 son primeras dosis. Tenemos a nuestro personal de salud en un porcentaje muy alto que ha recibido la primera dosis, más del 95%, y el 60% ha completado su esquema. Tenemos 3.767.225 personas mayores de 60 años vacunadas y alrededor del 70% de los mayores de 70 años están vacunados con la primera dosis. Así que en ese sentido la campaña de vacunación está en marcha, la campaña de vacunación se sostiene, seguimos recibiendo dosis y se han distribuido en este último fin de semana y entre hoy y mañana un porcentaje muy importante de las dosis que se han recibido en los últimos días, tanto del mecanismo COVAX, 864.000, como de la Federación Rusa, la vacuna Sputnik V, que recibimos 800.000 del componente 1. Contarles, porque es una pregunta frecuente, que la distribución es en función, por supuesto, de la capacidad de recepción de las provincias, y si no distribuimos el 100% de las dosis es porque se va distribuyendo en forma escalonada a medida que se distribuyen y se van aplicando las vacunas, y como siempre decimos, el stock estratégico del Ministerio de Salud de la Nación es relevante para dar respuesta a situaciones inesperadas que se han dado. Hemos visto cómo ha sucedido en Chubut, hemos visto la necesidad de fortalecer algún aglomerado urbano. Así que en ese sentido es alentador sostener la vacunación y tener estos resultados ya de cobertura. Otra noticia importante que ha surgido en el día de ayer es este hito que ha realizado Argentina enviando desde un laboratorio que ha formulado 3 lotes consecutivos de la vacuna Sputnik V del componente 1 y del componente 2 para poder realizar el control de calidad en Gamaleya, y ayer ha llegado esos componentes, esos lotes en una colaboración y en una situación importante para seguir buscando más y mejores oportunidades para favorecer el acceso de la población argentina a las vacunas, con proyección también de poder colaborar con Latinoamérica. El siguiente paso es que se tiene que realizar el control de calidad en Gamaleya, en el Instituto Gamaleya, y en función de esos resultados poder avanzar en lo que significa la importación de antígeno y la formulación de la vacuna en relación a esta situación. Es una gran noticia, tenemos que ser prudentes, tenemos que esperar el resultado del control de calidad y en función de eso ver los tiempos que tienen, como siempre, y ya tenemos claro la complejidad que tiene el proceso de producción. Decirles al personal de salud, a los trabajadores y las trabajadoras de salud, el sistema de salud está en todo el país, sobre todo en el AMBA, está en tensión.
estamos trabajando en una mesa de AMBA para poder favorecer las derivaciones y la articulación para optimizar la atención, pero realmente tenemos una situación de una tensión que ha surgido muy rápida, así que el espacio para reconocer, agradecer y jerarquizar el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que vienen haciendo hace más de un año los trabajadores y las trabajadoras de salud, que en estos meses se va a intensificar y cada persona que pueda cuidarse, no solo se va a beneficiar individualmente, no solo va a beneficiar a quienes lo rodean, a quienes son su familia y sus amigos, sino también va a colaborar en disminuir la tensión del sistema de salud. Y cuando hablamos del sistema de salud, hablamos de los hospitales, hablamos del sector público, del sector privado, de la seguridad social, de las terapias intensivas, pero también hablamos de los pisos de clínica médica, de la demanda ambulatoria, de la atención primaria. Estamos hablando de un sistema de salud que es amplio, que es capilar, que llega a todos lados y que tiene una demanda y una tensión desde lo que es la consulta para el diagnóstico, el seguimiento, el cuidado en piso, en los pisos de clínica médica y, por supuesto, la punta del iceberg es la terapia intensiva, pero nosotros sabemos que el equipo de salud es diverso, es amplio, incluye médicos y médicas y también incluye hasta las personas que están colaborando en el triage, en la organización, así que cada cuidado individual tiene impacto colectivo en quienes queremos, pero también tiene impacto muy, muy claro en disminuir la tensión de este sistema de salud que está dando respuesta. Así que el agradecimiento, el reconocimiento a los trabajadores y las trabajadoras de salud, el agradecimiento a la sociedad que en su mayoría ha comprendido la gravedad de la situación, ha comprendido lo importante que es cumplir estas medidas y que estas medidas el único objetivo que tienen es preservar la salud, la vida y disminuir la transmisión para disminuir la velocidad de contagios y lograr este objetivo que es que nuestro sistema de salud de respuesta, que lo hemos logrado hasta ahora, que no se ha valorado lo suficiente y que en este momento no está asegurado. Así que ese es los mensajes más importantes y quedamos abiertos a las preguntas. ¿Qué tal, ministra? Leandro Lutsky, de IP Noticias. En la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud y muchas jurisdicciones también de esa provincia utilizan un algoritmo llamado Alerta Brote Temprano 148 que permite anticiparse a la aparición de brotes. Según estos registros, al 15 de marzo no cabían dudas de que se venía la segunda ola. La pregunta es, ¿por qué se han demorado tanto las restricciones para el AMBA, considerando la delicada situación actual y que hay muchos centros de salud que hoy están al borde de la saturación? Mira, la realidad es que las medidas se analizan en forma permanente con situaciones concretas y desde el punto de vista de lo que significa la implementación requieren, por supuesto, no solo la coordinación y el consenso, sino también la posibilidad de implementarlas. Así que nosotros venimos hablando con la provincia de Buenos Aires permanentemente y en esta mesa de consenso con el AMBA, con la ciudad, nación y la provincia, y los llamados telefónicos no siempre tienen lo que nosotros no sabíamos, y eso es lo que estábamos evaluando y trabajando con Provincia de Buenos Aires, es que no es la misma situación en este año que el año pasado, ¿sí? No es la misma situación en relación a la vigilancia epidemiológica, a la dinámica de transmisión y a los diagnósticos. El porcentaje, la proporción de casos que se están viendo en este momento en función del número total de casos confirmados, tiene una proporción importante de personas más leves, de personas con menos síntomas, inclusive de asintomáticos, porque la estrategia y la capacidad de testeo con las nuevas tecnologías ha aumentado mucho. Entonces, desde ese punto de vista, el parámetro objetivo que implica y que fundamenta medidas restrictivas más intensificadas es fundamentalmente el ingreso a las terapias intensivas y eso se ha tomado la decisión antes de la atención, antes de esa situación. Entonces se está reorganizando el sistema de salud para poder dar de alta y minimizar las cirugías programadas, porque el 40% de las terapias intensivas estaban ocupadas con pacientes no COVID y generar estas medidas intensificadas, transitorias y focalizadas para disminuir esa lógica de transmisión. Entonces, el análisis siempre es mucho más complejo que analizar un indicador,
por supuesto que son parámetros bien tempranos, pero la decisión que implica es tan grande que tenemos que mirar el todo. Entonces, siempre nos cuesta mucho transmitir la complejidad de la toma de decisiones en función de muchísimos indicadores y de esos indicadores que no son los mismos indicadores que el año pasado a esta misma altura. Así que en ese sentido es por eso que viendo todos los indicadores se tomaron estas medidas y justamente como estas medidas se tomaron el viernes y esa velocidad siguió aumentando, no quisimos esperar más tiempo y poner en riesgo el impacto positivo de esas medidas por esperar, y ahí es donde se intensifican las medidas en el AMBA, que es el aglomerado urbano, que en este momento es el epicentro de la pandemia. Gracias. Sí, Estela Gárnica de A24.com, ministra. Teniendo en cuenta la confusión que se vive en la Ciudad de Buenos Aires, padres, alumnos, docentes, escuelas, por la judicialización de las medidas de la suspensión de las clases presenciales, ¿cuál va a ser el planteo que va a hacer el Gobierno Nacional ante la Corte Suprema de Justicia, dado que tiene que decidir en esta semana? ¿Qué creen? ¿Cuál es la opinión sobre la decisión del Gobierno de Rodríguez Larreta de sostener las clases presenciales pese a que ayer hubo un fallo en contra nuevamente? Y por otro lado, si analizan extender la decisión de la provincia de Buenos Aires al resto del país de unificar el sistema sanitario, teniendo en cuenta que hay saturación en las guardias de distintos hospitales y clínicas por la cantidad de casos. Gracias. Sí, en relación a la situación específica de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos la convicción que necesitamos priorizar la salud por sobre la política y la situación judicial. El mensaje para las personas que viven en la Ciudad de Buenos Aires es que la fundamentación del Gobierno Nacional en relación a las medidas que se implementaron es priorizar la salud y es poner en valor y poner en jerarquía el riesgo colectivo. Esa situación en relación al riesgo colectivo no estaba vigente cuando se iniciaron las clases presenciales, ¿sí? En las clases presenciales hay protocolos, hay burbujas, hay una realidad que es que con el aumento del número de casos, las personas positivas dentro de las burbujas aumentan y aunque uno no se infecte en el aula, al tener esta transmisión comunitaria, esta circulación tan importante, esta velocidad de contagios, ese riesgo colectivo impacta también en la presencialidad de las burbujas y de las personas que estaban aisladas en esa situación. Así que el planteo, digamos, a la justicia es fundamentar lo mismo que dice el DNU. Se está hablando de una situación, de una pandemia inédita a nivel mundial. Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde que inició la pandemia, desde el 3 de marzo del año pasado. Este es el momento de más riesgo porque aunque tenemos el sistema de salud más fortalecido, aunque tenemos el equipo de salud vacunado, tenemos un aumento del número de casos que pone en riesgo el desborde del sistema de salud y tenemos circulación de variantes de preocupación que aumentan la transmisibilidad y que aumentan la letalidad. Eso es lo que nosotros estamos transmitiendo y ese es el motivo por el cual el Estado Nacional tomó estas decisiones, tomó estas medidas y las fundamentó en el DNU y las va a fundamentar en donde haya que fundamentarlas para seguir cuidando la salud de la población, entendiendo que esto es algo transitorio y totalmente extraordinario. Así que ese es un poco el planteo del Estado Nacional, tratando de llevar la mayor calma posible a la población, no entrando en confrontaciones ni en situaciones que generen más angustia, que generen más preocupación, que generen más confusión a la población de la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que la Ciudad de Buenos Aires no es el país en la mayor cantidad de distritos de Argentina, están dictándose clases presenciales, se están tomando medidas por ahí, digamos, intensivas en algún departamento, precoces y para preservar la salud, así que esa es la posición del Estado Nacional. Y en relación a la atención del sistema de salud, siempre el sector público de Argentina ha recibido a todas las personas que lo han necesitado, independientemente de su cobertura social. Estamos en este momento articulando en la mesa de AMBA y hoy al mediodía tenemos Consejo Federal de Salud para que se generen todas las acciones para que el sistema de salud pueda dar respuesta a cada argentino, a cada argentina que lo necesite. Una vez más, a mí me gusta poner en valor que el Estado, que el sector público, siempre va a dar respuesta a quien lo necesite, tanto
trayendo todas las vacunas que se pueda lo más rápido posible, como prestando cuidado a cada persona que lo necesite. Si el sistema de salud privado no puede dar respuesta a la demanda, el sistema de salud público siempre va a prestar cuidado a cada argentino y a cada argentina, y así estamos trabajando con los ministros y las ministras de salud. Buen día, ministra. Hernán Bundo, de Radio Nacional. Bueno, a tono con lo que usted venía diciendo, preguntarle que nos dé algún detalle sobre cuál ha sido el pedido por parte de la Ciudad de Buenos Aires y si ha pasado también con otros distritos de la solicitud de respiradores, que nos plantee cuál ha sido esa situación y qué gravedad usted le adjudica o no a esta situación puntual. Y por otro lado, preguntarle, dentro de lo que es el mapa de riesgo, la situación de aquellos distritos que están teniendo más casos fuera de la Ciudad de Buenos Aires y fuera de lo conocido de aquellos distritos del Gran Buenos Aires más complicados, ¿hay algún otro municipio o distrito que a ustedes les preocupe con particular atención? Gracias. Sí, gracias por las dos preguntas. En relación a los pedidos, también el presidente y desde el Ministerio de Salud, desde el primer día se ha tomado la rectoría de la gestión de la pandemia en un país federal, pero teniendo en cuenta que el Estado Nacional debía generar todas las acciones para poder contar con todos los insumos en forma equitativa en función de las necesidades y la situación epidemiológica y no de las posibilidades económicas de comprar la mayor cantidad en lugar de ver qué se necesita. Es por eso que se adquirieron en forma centralizada respiradores y se distribuyeron en forma equitativa, se fortaleció la capacidad de testeo haciendo una transferencia de tecnología y apoyando cuando se necesitaba, se apoyó con personal itinerante, se creó el detectar, se trabajó en esta implementación con las jurisdicciones que han hecho un esfuerzo inmenso para gestionar la pandemia y en ese contexto se compraron las vacunas, se están adquiriendo a partir del Estado Nacional en un contexto de escasez global un número importante para sostener la vacunación y se están distribuyendo a las provincias independientemente de su color político y siempre recibimos en forma permanente pedidos de distintos insumos por parte de las jurisdicciones, en este caso de respiradores, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, hemos recibido, estamos analizando los pedidos, la justificación y también la cantidad de respiradores por 100.000 habitantes que tiene cada una de las poblaciones y de las provincias, y de la incidencia de la situación epidemiológica en este momento. Nosotros contamos con un stock de respiradores que estamos distribuyendo en los próximos días en función de esta situación y de estas prioridades, pero esto claramente lo que muestra y lo que informó la Ciudad de Buenos Aires es que se han otorgado respiradores al sector privado por la atención que tiene el sistema de salud en el sector privado y esta situación también se está viendo en la provincia de Buenos Aires y se está evaluando en función de la cantidad de respiradores que se van a distribuir. El mensaje más grande es que el Estado siempre va a dar respuesta a cada jurisdicción que lo necesite, por eso necesitamos que cada jurisdicción implemente las medidas necesarias para minimizar la transmisión. Nosotros, y esto lo venimos diciendo, que el que da respuesta final es el Estado y el Estado Nacional es un Estado que ha definido poder trabajar fuertemente para dar esas respuestas. Así que trabajando con todas las jurisdicciones en ese sentido, como siempre. Y en relación al mapa de riesgo, le voy a pasar la palabra a la doctora Rearte, que es la que tiene el análisis con cada jurisdicción también, para poder transmitirle a todas las personas que nos están viendo que no viven en AMBA cómo cuidarse y cómo trabajar en ese sentido. Buenos días, gracias, ministra. En relación a la pregunta de otras áreas de riesgo, como bien decía la ministra, estamos en una situación epidemiológica muy diferente a lo que es el año pasado. En relación, en principio, a lo que es la velocidad de aumento, tenemos circulación cada vez más importante de nuevas variantes y a diferencia de lo que pasó el año pasado, si bien hoy el AMBA tiene una velocidad muy importante y es el epicentro, está creciendo de manera exponencial en la gran mayoría del país. Nosotros estamos monitoreando y todos los grandes aglomerados urbanos de Argentina están con aumento exponencial de casos.
En relación a los departamentos de más de 40.000 habitantes que se monitorean con los indicadores epidemiológicos, en las últimas 2 semanas se han duplicado el número de departamentos que se encuentran en alto riesgo epidemiológico y hoy por hoy tenemos el 75% de estos departamentos del país, de más de 45.000 habitantes, en alto riesgo epidemiológico. Por lo cual, la situación en el área metropolitana de Buenos Aires es crítica en relación a ocupación de camas y a velocidad de aumento, pero la pandemia está afectando a, digamos, la gran mayoría del país. ¿Qué tal? Buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Ministra, ayer el secretario de Calidad de Salud de la Nación, Hernando Medina, dijo que es probable que las restricciones tengan que extenderse. Le pregunto, un funcionario de su cartera, ¿por cuánto tiempo, si se van a estirar otros 15 días y se va a ser más riguroso? Es decir, si se contempla, debido a la circulación que sigue habiendo, otras áreas contempladas o bien un cierre total, una fase 1. Y sobre el futuro de las medidas, con respecto al tema clases, hubo la palabra suya y también del ministro de Educación, que estaban dadas las condiciones para que haya clases. A la noche el presidente dice casi lo contrario, o por lo pronto dijo que no hay más clases en el AMBA, de forma presencial. Entonces, ¿qué parámetro entonces para determinar el futuro de las medidas? Porque seguramente en 15 días habrá también una gran cantidad de casos. Entonces, ¿cuál va a ser el parámetro? Porque seguramente vamos a estar hablando de 20.000 o 30.000 personas contagiadas por día y lo mismo con la cantidad de fallecidos. ¿Cuál va a ser entonces el parámetro si seguramente la situación sanitaria sea la misma? Gracias. Sí, en relación a la última pregunta, lo que explicó el ministro Trota, y ya lo explicamos también en reiteradas oportunidades, es el tema del riesgo individual, ¿sí? Eso también lo explicó el presidente y lo volvió a aclarar. No se trata del riesgo individual en un lugar donde se cumple un protocolo, y también hay que aclarar que no en todos lados se tiene la posibilidad de cumplir con esos protocolos. Estamos hablando del riesgo colectivo. Una vez más, volvemos a reiterar que la decisión que se tomó en relación a la presencialidad, no a la educación, sino a la presencialidad, es teniendo en cuenta el riesgo colectivo en una situación de aumento exponencial del número de casos y en un aglomerado urbano cuya dinámica de transmisión es muy importante, y cuando se dispara la curva es muy difícil poder interrumpirla, teniendo el objetivo de tomar una medida temprana para atrasar lo más posible o evitar cualquier otra medida más restrictiva. Se está evaluando en forma permanente la situación epidemiológica y cualquier otra medida para implementar, lo vamos evaluando día a día, y en función de esa situación se definirá. El resultado y el impacto de las medidas va a depender de la decisión del presidente de implementar esas medidas, de la responsabilidad de cada jurisdicción de que funcionen y de que se controlen, y por supuesto de ese rol individual que es tan importante y que tiene ese impacto colectivo. Así que en relación a esa situación es que se analizan, como decimos también permanentemente, las medidas y el tiempo de duración. Nosotros no buscamos que no haya casos. Nosotros sabemos que es posible que el número de fallecidos aumente porque se van a complicar y van a fallecer las personas que se están infectando ahora. Nosotros necesitamos que disminuya la velocidad de contagios y que disminuya la velocidad de ingresos de las personas a terapia intensiva para poder evaluar diferentes autorizaciones en forma escalonada o sostener estas medidas. En función de lo que vayamos viendo es que se van a tomar las decisiones. No sé si me falta alguna pregunta. Bien. Estamos trabajando con todos los laboratorios, estamos trabajando para que se cumplan todos los contratos que tiene Argentina lo antes posible, en un contexto donde claramente la proyección de los cronogramas de entrega eran en función de una escala de producción que no se ha cumplido para ningún laboratorio, en ningún lugar del mundo, para ningún país. Así que seguimos trabajando fuertemente, poniendo en valor que Argentina sigue recibiendo vacunas en forma sostenida. Muchas gracias.